Adelante, Víctor. Bueno, en primer lugar me gustaría explicar por qué hicimos esta publicación. Y en realidad tiene que ver con los problemas que teníamos siempre en la Asociación Geológica Argentina en saber quiénes eran los miembros correspondientes. Yo me acuerdo en el año 79, cuando era presidente de la asociación, teníamos una lista de correspondientes, no podíamos saber quiénes eran, si estaban vivos, no estaban vivos, qué habían hecho y por qué estaban en la Asociación Geológica Argentina. Hoy día, con este mundo de las comunicaciones, es relativamente sencillo rastrear a través de las redes sociales a todo el mundo. Y por eso estamos muy contentos de poder haber reconstruido esa historia de los miembros correspondientes de la Asociación Geológica Argentina. Otra cosa que creo que es importante mencionar es, ¿para qué sirven los miembros correspondientes? Y ahí tenemos un excelente ejemplo ya de cuando se creó la Academia Nacional de Medicina en 1823 por Rivadavia. Rivadavia, en los estatutos de la Academia Nacional de Medicina, decía: la Academia tiene que tener 8 miembros correspondientes, uno en París, uno en Londres, otro en Nueva York. Bueno, ya le exigía que tenía que tener miembros correspondientes en los principales centros, digamos, culturales de aquella época, o de la medicina de aquella época. Eso se ve también reflejado en el Museo de La Plata. Cuando en 1906 el museo pasó a depender de la Universidad Nacional de La Plata, una de las primeras cosas que hizo fue nombrar miembros correspondientes. ¿Y por qué nombraban miembros correspondientes? Porque estas instituciones que recién empezaban tenían que adquirir cierto prestigio, y como todavía no tenían prestigio propio, trataban a través de sus miembros correspondientes darse a conocer, ser internacionalmente más representativos. Y por eso, digamos, el Museo de La Plata rápidamente invitó a Gustavo Steinman, a otros famosos, a toda una serie de famosos paleontólogos y geólogos internacionalmente muy bien conocidos y referentes de esa época, a ser miembros correspondientes. Por eso, cuando se creó la Sociedad Geológica Argentina en 1945, su alma mater, que era Carlos Storni, lo primero que hizo, dijo: señores, tenemos que crear o tenemos que nombrar a miembros correspondientes para darle mayor amplitud a nuestra sociedad. Y aquí hago un pequeño intervalo, me separo un poco del tema porque me gustaría decir quiénes eran los que fundaron la Sociedad Geológica Argentina. No voy a entrar en el currículum de cada uno, sino quiero mostrarles la edad de cada uno de ellos. El presidente elegido tenía 35 años. Los miembros como González Bononino tenían 27. Leanza tenía 26 años. Eran todos jóvenes entusiastas que estaban empujando la idea de una sociedad geológica, y los más viejos tenían 33, 37, 32 años. Ahí lo vemos a Bracaccini con 32 años siendo miembro de la Sociedad Geológica Argentina. Llenos de entusiasmo, a la cabeza de Carlos Storni, que era el único más maduro, que tenía 61 años, empezaron a empujar esa Sociedad Geológica Argentina. La primera reunión que se realizó fue en la Manzana de las Luces, en el aula Aguirre de esa institución, donde se fundó la Asociación Geológica Argentina. Y poco tiempo después de la fundación, eso fue al año siguiente, en el aula magna de la Manzana de las Luces, de lo que era la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de aquella época, hicieron la primera reunión constitutiva para nombrar un miembro correspondiente. ¿Y a quién le tocó ser miembro correspondiente? A una figura señera de la geología, diría, mundial, porque era una persona ampliamente reconocida. Arnold Heim había venido a la Argentina por cuenta propia para ir hasta el hielo continental con una serie de expedicionarios, grandes escaladores, para ir al hielo continental argentino-chileno. Pero después de eso, hizo 5 visitas a Argentina contratados por diferentes instituciones. La Dirección de Minas, la Dirección de Aguas de la provincia de San Juan y otras instituciones lo contrataron a él. Y en el momento de su contratación, lo vemos ahí a la edad que tenía cuando vino a la Argentina, hizo obras fundamentales. Y una cosa que quiero destacar, hizo obras fundamentales y la mayor parte de ellas han sido publicadas exclusivamente en revistas locales. En la revista de la Sociedad Geológica Argentina, en la revista del Museo de La Plata, en los boletines de la Dirección de Minas. Es una cosa netamente que es necesario destacar, que todas sus publicaciones fueron básicamente en medios locales. Tiene alguna que otra publicación en el extranjero sobre Argentina, pero básicamente el 90% de los aportes aparecieron publicados. Y aquí hay que mencionar a Verena Kuhl, que fue la traductora de todos esos aportes del alemán al español, que permitió realmente conocer localmente las grandes cosas que hizo Heim en la Argentina.
Después de Hem, que en ese acto de esa ceremonia, en el aula magna de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, lo nombraron miembro correspondiente. Él había sido miembro activo durante varios años, pero no querían perder contacto con él, lo nombraron miembro correspondiente, y él quedó muy agradecido de los eventos por el cual lo nombraron miembro correspondiente. Él, taxativamente dice, estoy muy agradecido a los miembros de la Sociedad Geológica Argentina por ese reconocimiento. Y después entramos en lo que era la filosofía general de los miembros correspondientes. Se nombraron un montón de miembros correspondientes que jamás pisaron la Argentina, que nunca hicieron un trabajo en la Argentina, pero fueron nombrados destacados geólogos para dar mayor prestigio a la sociedad. Había dos venezolanos, Víctor López y Guillermo Zuluaga, son los padres de la geología de Venezuela. Luciano Jacques de Moraes, que fue el primer profesor de geología en la década del 40 en la Universidad de San Pablo, y dos conocidos geólogos chilenos, Flores Williams y Muñoz Cristi, que si bien nunca trabajaron ninguno de ellos en Argentina, le daban prestigio a la sociedad tenerlos como miembros. Después de esta oleada de prestigiosos geólogos sudamericanos, empezamos los que habían realmente trabajado en la Argentina. Y el primero en ser reconocido después de Hem fue Gerth. Gerth había trabajado muchísimo en el sur de la provincia de Mendoza, hizo trabajos realmente excepcionales y altamente reconocidos. Y ahí tenemos el primer argentino, Abel Herrero Duclú, que dejó después de muchos años de trabajar en YPF el país y se fue a trabajar a Estados Unidos. Y de él tenemos obras fundamentales como la geología del Neuquén Estrandino, publicada en el Boletín de Informaciones Petroleras, que es realmente excepcional. Y aquí tiene una persona menos conocida, que es Rodolfo Méndez Alzola. Rodolfo Méndez Alzola fue el primer paleontólogo recibido en la Universidad de Buenos Aires, que fue el cuarto egresado en la carrera de geología, y estudió los esmilodon y varias cosas más, están muy bien relatadas dentro de la publicación de los miembros correspondientes, y hay que reconocer que fue el primer paleontólogo uruguayo con título, digamos, académico, que había egresado de ese lado. Y en Uruguay se lo reconoce, tuvo 40 años de intensa actividad paleontológica, fue un gran difundidor de la paleontología, de la geología en general, y es uno, digamos, de los próceres paleontológicos del Uruguay. Luego entramos en otras personas más conocidas, está Alberto Carosi, Uber Miller. Estos dos han realizado investigaciones, han dado cursos, han hecho trabajos de campo, tanto cursos en la Asociación Geológica Argentina como en yacimientos petrolíferos fiscales. El tercero, Oscar Robles, es un poco menos conocido, pero fue delegado durante décadas de la Sociedad o la Asociación Geológica Argentina en Brasil y se encargó de la correspondencia, de las suscripciones, y aparte de ello fue un notable palinólogo que trabajó y tuvo varios trabajos junto con Carlos Ascuy. Luego tenemos una generación de paleontólogos que realmente son muy conocidos, son referentes en sus campos. Tenemos un paleontólogo chileno, José Corbalán, dos muy activos, que son Westermann y Wadley. Westermann trabajó durante muchos años con Riccardi, hizo importantes contribuciones en el Jurásico de los Andes y de Argentina. Y Wadley estuvo durante varios años trabajando en el Museo de La Plata y yo diría que fue el padre de la micropaleontología en La Plata. Una mención especial quiero hacer sobre Mike Thompson, porque aparte de ser un prestigioso paleontólogo de amonites, Mike Thompson durante años colaboró en la corrección del inglés de los abstract de la Sociedad Geológica Argentina, de la publicación de nuestra revista. O sea que todos ellos, directa o indirectamente, han colaborado con el desarrollo de la paleontología en Argentina. Y acá entramos en tres personas que fueron señeras, digamos, en los aportes geológicos. El bien conocido doctor Cordani, que es casi uno de los padres de la geocronología de América del Sur. Otro menos conocido, que es Jean-Claude Vicente, que en su momento fue el que alentó una tremenda fraternidad argentino-chilena, trayendo geólogos chilenos a los congresos argentinos y viceversa. Hizo expediciones conjuntas y realmente fomentó una solidaridad entre los geólogos argentinos y chilenos que se mantiene hasta nuestros días. Tampoco es necesario hablar de Ian Dial, que empezó trabajando en el Arco de Escocia y después se involucró pero plenamente en lo que hacía la Laurentia Gondwana Connections y tuvo aportes fundamentales a la evolución geológica de Argentina y a los conceptos
de Cuyaña y otras cosas que venían como terrenos alóctonos procedentes de Norteamérica a la Argentina. Y aquí tenemos el fruto de la acción de Jean-Claude Vicente. En aquel momento eran 3 jóvenes geólogos chilenos que participaron activamente y siguen participando activamente con los colegas argentinos en el desarrollo de la geología argentina. Ellos son Reinaldo Charrier, Estanislao Godoy y Francisco Arbé. Digamos, hicieron gran aportes a la geología argentino-chilena. Luego entramos en los petrólogos y geoquímicos, o sea, entre los primeros está Julio Saavedra Alonso, un geólogo español, petrógrafo, todavía activo, y Bob Pankhurst, que trabajaron básicamente en la Patagonia primero y después todos juntos en las Sierras Pampeanas. Y entre ellos se destaca la personalidad de Susan Malbrook Hay, una de las primeras miembros correspondientes que tenemos en nuestra sociedad, y que realmente hizo de todo por la geología argentina. Dictó cursos en la Asociación Geológica Argentina, en diferentes universidades, conferencias, investigó, trabajó con Dios y María Santísima, y realmente hizo muy importantes aportes a la geología argentina. Luego tenemos otros que han hecho aportes no tan discretos, o sea, Jorge Oyarzún Muñoz, que trabajó en problemas metalogénicos con la doctora Milka Brodkor, Mario Barbieri, otro geoquímico especializado básicamente en yacimientos minerales, que hizo grandes aportes junto con Milka Brodkor de la geología argentina, y Klaus Schwab. Y acá me quiero detener un poco, porque Klaus Schwab fue un compañero mío en el servicio geológico cuando trabajaba en la década del 60, hizo 2 excelentes hojas geológicas en el servicio geológico, se fue de la Argentina y perdimos el rastro. Lo hemos podido recuperar gracias a una serie de investigaciones a través de las redes, y nos enteramos que no se hablaba más de Klaus Schwab, porque de ser un extraordinario geólogo, cuando volvió a Alemania se convirtió en un extraordinario pastor protestante. Y actualmente trabaja de pastor, o sea, ejerce su pasión por la religión, y ha dejado completamente la geología. Pero las buenas obras realizadas en el Servicio Geológico Nacional están ahí como testigo de su contribución a la geología argentina. Luego, cada vez estamos en periodos más recientes, tenemos los aportes a la tectónica de Richard Mendinger y Teresa Jordan, ambos muy conocidos en el medio, no hace falta redundar en ellos, y un pequeño homenaje a Peter Cobble. Quien no conozca a Peter Cobble siempre me decía a mí por lo menos, Víctor, yo soy más argentino que vos. A pesar del nombre y de su fluente inglés, era 5ª generación de argentinos, y él decía que sus ancestros o sus tatarabuelos habían sido el primer ciudadano británico que pidió la ciudadanía argentina, y estamos hablando de 1810, 1813, en la época de Mariquita Thompson, era muy amigo de Mariquita Thompson, y tienen una fuerte raigambre, digamos, de Argentina en su desarrollo. Trabajó durante muchos años, sus contribuciones han sido fundamentales, tanto en la parte aplicada a la geología argentina como en la parte teórica. Luego encontramos toda una serie de geólogos que se han destacado. Hace un ratito estaba hablando Spalletti de Paul Potter, que realmente aportó muchísimo a través de sus conocimientos y a través de su participación en trabajos de campo, estadías en Argentina. Realmente fue una figura estelar, digamos, de la sedimentología en general, y que colaboró mucho con la Sociedad Geológica Argentina. También está Emiliano Muti. Emiliano Muti fue quien realmente dio una serie de cursos fundamentales en IPF y formó a una gran cantidad de geólogos petroleros en los quehaceres de la sedimentología. En tiempos más recientes lo tenemos a Fernando Ferrán Colombo, que tuvo una activa participación por sus estudios, por sus diversas acciones, entre ellas ser el director de tesis de nuestro presidente del Congreso, José Paredes. También von Hildebrand trabajó muchísimo en el Jurásico Inferior, hizo aportes fundamentales en los Andes, y todos ellos han sido reconocidos por lo que enseñaron o trabajaron en la Argentina. Luego tenemos otras de distintas disciplinas, pero no menos importantes. Está Kent Clear, que es uno de los padres del paleomagnetismo. Él fue quien junto al ingeniero Valencia desarrollaron los primeros estudios paleomagnéticos en la Argentina. Kawashita no necesita presentación.
Si existe la geocronología o lo que existe de la geocronología en Argentina se debe al apoyo recibido siempre y continuamente a través de los años de Kawashita. Menos conocido Peter Cerny, un gran especialista en pegmatitas que vino a conocer las pegmatitas argentinas, y otro gran amigo de años, Jorge Bossi, uno de los grandes geólogos regionales de Uruguay. Y así llegamos al final con los últimos 4 miembros correspondientes. Miguel Basey por sus aportes a la geología y el estudio del basamento, Peter Rawson por sus estudios paleontológicos y estratigráficos, Constantino Podosis o Cocho Podosis por sus aportes a la geología andina, y por último y no menos importante lo tenemos a Nemesio Heredia, que en las últimas décadas ha trabajado casi en todos los Andes argentino-chilenos. Si bien estos son los que hemos reconstruido en ese libro de los miembros correspondientes, quedan algunos que no hemos podido localizar. Michael Langer y Paul Hahn fueron 2 geólogos aplicados a la ingeniería que no pudimos rastrearlo a través de las redes, y Marcel Arnaud, un metalurgista francés que también quedó fuera de esta compilación. Trabajo para la próxima edición del libro. No quiero terminar sin agradecer a todos los autores. Estos autores y han aportado sustancialmente su esfuerzo y su trabajo para hacer realidad este libro de los miembros correspondientes. Y esto era básicamente lo que quería contarles, y con ellos espero que estén interesados en consultar y ver el libro Miembros Correspondientes de la Sociedad Geológica Argentina, que está disponible en la página web de la Asociación Geológica para bajarlos en forma digital para quien quiera. Eso es todo por mi parte por ahora.